lugar en el que estás, tierra santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. No sé si ustedes son conscientes de las cosas que no tienen. Por ejemplo, nosotros somos conscientes de la salud cuando estamos enfermos. Somos conscientes de que tenemos un estómago cuando nos da hambre. Pero si en todo el momento hemos vivido de la misma manera, muchas veces no nos damos cuenta de que nos hace falta. Por ejemplo, yo no siento que me falte otro brazo porque jamás he tenido otro brazo. Siento que me falta la vista porque desde hace muchos años que ocupo lentes. Entonces, el pueblo de Israel estaba viviendo en esclavitud. Vamos a retomar un poquito la historia que estaba leyendo en este momento. El pueblo de Israel vivía en libertad. Les faltó comida, fueron a Egipto, buscaron alimentos, se quedaron en Egipto y con el pasar de los años se convirtieron en esclavos. No fueron 5, no fueron 10 años, fueron muchos los años que fueron pasando. Entonces comenzaron a nacer generaciones que nacieron como esclavos y murieron como esclavos. Entonces, todo lo que ellos conocían en su vida era una vida de esclavos. Era el vivir para complacer a los demás. El que se les dijera lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer, lo que se puede, lo que no se puede, lo que se come, lo que no se come, era lo que ellos conocían. Y dice la Biblia que ellos clamaron, Dios escuchó su clamor y ellos pedían la salvación. ¿Cuál era la condición de esclavos de ellos? El papel de un esclavo no es el mismo papel que una persona libre. Para empezar con las actividades que ellos tenían que hacer, voy a estar leyendo algunos versículos del libro de Éxodo. Las actividades de ellos eran, en Éxodo 1, 10 y 11 dice: Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Entonces, el pueblo de Israel era un potencial enemigo para los egipcios. ¿Por qué? Porque eran muchos. Entonces lo que hizo Faraón fue poner cargas sobre ellos. ¿Cuál era la carga? Construir ciudades. Esas ciudades no iban a ser para que el pueblo de Israel pudiera vivir, sino que eran para los egipcios. No estaban trabajando para ellos mismos, estaban trabajando para alguien más. Las cargas los iban a mantener ocupados, que no se pudieran organizar para una guerra, que no fueran un potencial peligro para los egipcios. Entonces, su condición de esclavos los mantenía en actividades que no eran para su propio crecimiento, sino que trabajaban para alguien más. La condición de esclavos también hacía que su actitud fuera una. Dice en Éxodo 1, 13 y 14: Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo servicio, al cual los obligaron con rigor. Dice ahí la palabra, les amargaron la vida. Entonces el pueblo de Israel no iba contento sirviendo, no iba contento haciendo ladrillos, sino que su vida era amargada. Ellos no estaban felices, no había canto en su boca, no había gozo, porque su condición como esclavos los hacía sentir amargados.
Entonces, un esclavo en este ejemplo no era una persona feliz, no era una persona que estuviera haciendo su voluntad, sino que estaba amargada, estaba llena de actividades, estaba trabajando para los demás. Y también su condición como esclavos mermaba su crecimiento. En Éxodo 1:16 y 22 dice: cuando asistían a los hebreos en sus partos y veáis que el sexto es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Esta era una instrucción que se le dio a unas parteras, que cuando fueran a atender los partos del pueblo de Israel, si era un niño, lo tenían que matar. Si era una niña, le iban a permanecer la vida. Y como esto no funcionó, se les dio la siguiente orden. Dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. El pueblo de Israel se encontraba en una posición muy complicada. Estaba creciendo, se estaba multiplicando, era peligroso para los egipcios, entonces tenían que detener ese crecimiento. El pueblo de Israel no podía pensar: quiero tener 10 hijos, 15 hijos para que crezcan, para que me ayuden, no. Sino que ellos como esclavos peligraba la vida de sus hijos, porque si era un niño lo podían matar, que fue lo que hicieron con Moisés, tratar de preservar su vida. Ser una niña se le iba a permitir que viviera, pero esa vida iba a ser de esclavitud. Entonces, la condición como esclavos no los permitía que vivieran felices, que se preocuparan por qué va a pasar mañana. Ellos ya sabían que iba a pasar mañana, ya sabían que se iban a levantar, que iban a trabajar, que iban a comer lo que se les permitiera comer, que iban a dormir. Y al día siguiente iba a pasar exactamente lo mismo hasta que llegara el momento en el que iban a morir. Nacieron como esclavos, iban a morir como esclavos. Pero sucede lo que Dios le dijo a Moisés: ve a la tierra porque los voy a liberar. Entonces, si conocemos la historia, es en el momento en el que aparecen las 10 plagas. El río se convierte en sangre, llegan ranas, llegan piojos, llegan muchas cosas que le pasa al pueblo de los egipcios, porque Dios estaba manifestando su poder. Y no solo lo estaban viendo los egipcios, sino que el pueblo de Israel también se dio cuenta de ese Dios tan poderoso que los quería liberar. Y las plagas, aunque estaban rodeando toda la nación, estaban manteniéndose lejos del pueblo de Israel, porque Dios estaba cuidando su pueblo. Aunque ellos podían ver la oscuridad, podían ver la sangre en el río, podían ver las ranas, se mantenían lejos del pueblo de Israel porque Dios los estaba cuidando. Cuando llega la liberación y el pueblo de Israel puede salir, no lo hacen como ellos llegaron. Ellos cuando eran esclavos no tenían muchas cosas, pero cuando salen de Egipto les dan joyas, les dan oro, les dan telas. Ellos salen en medio de cánticos, salen corriendo, salen con comida, salen rodeados de muchas cosas que como esclavos no tenían. Ya no eran más esclavos. En el momento en el que ellos salieron de Egipto, ya no iban a salir como esclavos, iban a salir como personas libres. Y en la liberación Dios les dio promesas. La promesa que ellos tenían no fue dada en el momento en el que ellos salieron. La promesa se le había dicho a Moisés desde antes, que la leí hace unos momentos. En Éxodo 3:8 dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ellos ya cuando pisaron afuera de Egipto, ellos ya tenían un plan que tenían que seguir. Dios no les dijo: ahora son libres, cada quien corra para donde pueda, haga su vida como pueda y como quiera. Ellos tenían una promesa que les habían dado. Ellos tenían un camino que seguir. Dios no los liberó para dejarlos vagando por el desierto. Él les marcó un camino que tenían que seguir, porque había una tierra a la que tenían que llegar para poder vivir con libertad, para poder vivir disfrutando de la buena tierra, de la buena vida, del acompañamiento de Dios.
Entonces, Dios los liberó porque tenía un propósito especial para sus vidas. Pero ahí donde Dios los liberó, ya sabía que iban a tener dudas. Si vemos el versículo 17 de Éxodo 13, que es enseguida de que salieron, dice: y luego de que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios ya sabía qué pueblo había sacado. Dios ya sabía que el pueblo tenía miedo, que si el pueblo veía una guerra se podían echar para atrás, que se podían arrepentir, que iban a poder anhelar lo que tenían antes. Entonces lo que Dios hace es que vayan por otra ruta, guardarlos de ese camino que sabía que podía ser peligroso para ellos, que podía hacer que se arrepintieran. Entonces lo que hizo fue: sáquense la vuelta, que no vean la guerra, porque era una carga que ellos no iban a poder soportar. Entonces Dios no puso esa carga si sabía que el pueblo no podía con ella. Por eso los cuidó de la guerra, sabía cuáles eran sus capacidades y por eso decidió que mejor sacaran la vuelta, que no vieran la guerra, para que pudieran llegar al camino que les estaba mandando. Cuando Dios los liberó, también puso en ellos protección. En el versículo 13-21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Me sorprende mucho cómo menciona o especifica mucho que dice ni de día ni de noche. ¿Qué peligros podía haber durante el día si se supone que era como un campo abierto en el desierto? Si alguna vez han estado en un desierto, hace mucho calor, si no los que vemos en las películas. A mí me tocó viajar por un desierto cuando era más chica, en el tráiler con mi papá. No sé qué desierto era, pero nosotros íbamos adentro del tráiler, con clima, sin preocupaciones ni nada. Y aún así, a lo lejos, yo veía como si fuera una laguna. Yo veía agua y veía que estaba todo derecho. En algún momento vamos a llegar a la laguna, entonces empecé a buscar ropa, porque dije, yo al agua me meto, hace calor, me meto al agua. Y por más que avanzábamos y avanzábamos y avanzábamos, jamás llegábamos a esa agua. Hasta que ya pregunté, ¿dónde estamos y por qué no llegamos? Y ya me dijeron, esos son los espejismos. No sé qué tenga que ver el calor, porque yo adentro del tráiler no tenía calor, pero se veía agua. Entonces, en el desierto, una persona puede perderse si desvía su mirada de a donde tiene que llegar, porque hay muchas cosas que alrededor pueden aparecer que son falsas. El pueblo de Israel necesitaba que lo cubrieran del sol, pero también que se mantuviera una guía que no permitiera que ellos se fueran para otro lado y se desviaran del camino que ellos tenían que seguir. Y en la noche necesitaban poder ver. Aquí, si se va la luz, es muy fácil que todos saquemos los teléfonos y nos podamos alumbrar. Cuando se va la luz en la casa, empezamos a sacar velas, a prender todo lo que se nos atraviesa para poder ver. Pero en el desierto no tenían esas opciones. Ellos necesitaban poder ver. Además que en el desierto en la noche hace mucho frío. Necesitaban el calor, necesitaban la protección de animales salvajes que se pudieran presentar. Necesitaban de ese fuego que les marcara el camino. Y Dios se encargó de marcarles el camino. Tanto en el día como en la noche jamás se apartó de ellos, porque eran su pueblo escogido, porque los había sacado con un propósito. Pero el pueblo de Israel, que había vivido como esclavos, no sabía cómo se vive la libertad. Y la libertad se vive de ciertas maneras. Si continuamos con la historia, el pueblo de Israel va caminando por el desierto, camina, lo va guiando Dios hasta que llegan frente al mar. En el mar ya no ven un camino cual tengan que seguir. Y peor aún, cuando ellos se dan la vuelta, ven que Faraón los está persiguiendo. En el capítulo 14, versículo 10 y 12, dice:
Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Aquí lo que le está diciendo el pueblo de Israel es que anhelaban la muerte, anhelaban morir en Egipto, pero no morir en el desierto. Era lo que ellos conocían. Conocían los sepulcros de Egipto, conocían el trabajo de Egipto, conocían las penas y todo lo que pasaba en Egipto. ¿Era malo? Sí, era malo, pero era lo único que conocían. Entonces, cuando ellos caminan y ya no ven más camino por donde seguir, anhelan lo que tenían antes. Aunque fuera malo, aunque estuvieran sufriendo, aunque hubieran pedido ayuda, ellos lo anhelaban, porque no les quedaba más camino que seguir. Cuando nosotros vivimos la libertad, la tenemos que vivir con fe. La fe es confiar. Ellos tenían que confiar en que se iba a abrir el camino frente a ellos. ¿Cómo? No tenían idea, pero ellos tenían que seguir caminando. Cuando ellos avanzan y el mar se abre en dos, ellos empiezan a caminar. Y no fue un camino de un ratito, 3 pasos y ya crucé, porque la confianza y la fe no se arman en un día. A ellos les tomó tiempo llegar, y entre lo que ellos iban cruzando y el enemigo se acercaba por detrás, Dios se encargó de poner una columna de fuego para evitar que el enemigo se acercara. Y así nos va a pasar, porque nos va a tomar tiempo caminar en la fe y en la confianza. Tú vas a ver que es difícil, que se va a batallar, que te vas a equivocar, y vas a ver atrás y vas a decir: es que atrás estaba mejor, lo que hacía antes estaba mejor, batallaba sí, pero era más fácil. Y es ahí donde Dios te dice: allá está el enemigo, tu camino es para adelante, tienes que seguir, te vas a tardar, vas a batallar, hay ruido allá atrás, pero vas caminando por un propósito, por un plan que no surgió de repente de la nada, un plan que fue dado desde la eternidad para cada uno de nosotros. En el desierto va a haber muchos problemas, pero en la libertad también se vive sin ataduras. El pueblo de Israel en Egipto tenía ataduras físicas, tenía ataduras espirituales y mentales también. Nosotros ahorita no tenemos ataduras físicas, nadie tiene cuerdas, nadie está amarrado a ningún lado, porque no somos técnicamente esclavos, pero muchas de nuestras ataduras son mentales o espirituales. Por ejemplo, el pecado a nosotros nos ata. ¿Qué es el pecado? Todas aquellas contrataciones que estamos haciendo o que hemos hecho con el paso del tiempo y que nos están apartando de Dios. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a caminar en el lodo? Hace muchos años, cuando yo era adolescente, a veces salíamos a pasear los fines de semana, y a mi papá le gustaba mucho llevarnos a un río, que quién sabe dónde esté, pero en una de esas ocasiones, cuando nos llevó al río, ya nos íbamos, se terminó el día y ya teníamos que recoger todo. Mis papás se adelantaron, mi hermana y yo nos quedamos atrás porque nos entretuvimos con otras cosas. Iba caminando mi hermana y luego yo iba atrás. Por alguna razón, no sé a qué se deba, el piso se sentía esponjado, como si caminara sobre esponjas. No te hundías, no te ensuciabas, era una sensación muy extraña. Y pues estábamos jóvenes y nos distraíamos con cualquier cosa. Íbamos ahí caminando y caminando y caminando, porque el piso se sentía muy curioso. Íbamos risa y risa y sonceando nada más. Pero mi hermana, que iba delante de mí, avanzó más, avanzó más, avanzó más, hasta que de repente un pie se le hundió. Pero no se le hundió de que hay el tobillo. Se fue, como es el ejemplo más claro yo que tengo de que la tierra se tragó a alguien, porque se hundió completamente más arriba de la rodilla. Y en ese momento pues estábamos chiquillas, éramos adolescentes, no nos asustamos, nos dio mucha risa,
y fue muy difícil sacarla porque nos estábamos riendo. Pero muchas veces así nos pasa con el pecado. Nosotros caminamos, hacemos algo y vemos que no pasó nada. Hacemos algo más y vemos que no pasó nada. Hasta que llega un momento en el que nosotros ya estamos tan metidos que no sabemos ni cómo llegamos ahí, ni cómo nos vamos a salir de ahí. Llega la duda, llega la preocupación, llega la culpa, porque tú dices, yo fui el que me metí aquí, ¿cómo les voy a pedir ayuda a los demás? ¿Qué van a decir los demás si les digo que yo hice esto? Y ahí da también el orgullo. Y llega un momento en el que el gozo se va de nuestra vida. Nos sentimos tristes, nos sentimos preocupados, nos sentimos enojados, porque nos sentimos completamente encharcados en lo que hicimos y que ya no nos podemos salir. Pero hay unas palabras que Dios nos dijo. Están en Juan 8:34-36. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El asunto que a veces olvidamos es que nosotros ya hemos sido liberados por el sacrificio que hizo Jesús. Entonces, ese pecado que nos está atando, que nos mantiene lejos, que nos mantiene tristes, puede y va a ser quitado por el sacrificio que ya fue hecho. Si nosotros resistimos al diablo, él va a huir de nosotros. Pero nos concierne a nosotros en mantenernos en santidad, en mantenernos en una pureza, en mantenernos en el camino de Dios. Y no solo decir, es que si me equivoco pido perdón y ya. Sí, Dios nos perdona. Él nos perdona una y otra vez. Pero también nos corresponde a nosotros mantenernos santos, mantenernos íntegros delante de Él. La libertad también se vive sin temor. La definición del miedo se trata de una respuesta instintiva que surge ante la percepción de un peligro, ya sea real o imaginario, y actúa como un mecanismo de defensa que permite anticipar y reaccionar ante posibles amenazas. En su grado más extremo se manifiesta como terror y está estrechamente vinculado con la ansiedad. El miedo es una emoción primaria, que significa que todas las personas lo experimentan. Si una persona jamás en su vida ha experimentado el miedo, es porque algo malo cognitivamente tiene. Nadie puede vivir sin miedo. Entonces, si el miedo es una emoción que todas las personas sienten en algún momento de su vida, ¿qué es lo que está mal de sentir miedo? Todos sentimos miedo a exponernos, a hacer algo nuevo, a hacer algo peligroso, pero el asunto es que muchas veces el miedo nos paraliza, nos detiene, evita que nos movamos, que hagamos lo que se supone que tenemos que hacer. Hace 8 años yo pasaba por los momentos más difíciles de mi vida, ya lo he contado en algunas ocasiones. En mi casa había muchos problemas y ya no quería estar en mi casa. Entonces mi hermana y yo comenzamos a buscar a dónde irnos. Buscábamos lugares cerca de la casa porque no éramos tan jóvenes, tenía 20 y tantos, pero había muchas cosas que yo no sabía hacer. Entonces yo no quería irme tan lejos porque estaba mi iglesia, estaban los amigos con los que crecí, estaba mi familia muy cerca, mis tíos. Entonces buscábamos un lugar cómodo donde estar cerca de la casa, pero lejos de los problemas de mis papás. Pero no encontramos ningún lugar cerca hasta que un día llegó mi hermana con unas llaves y me dijo, ¿tenemos una casa? Vámonos. Yo no sabía dónde estaba la casa, no sabía qué tan lejos estaba. Dijo en Apodaca, yo no sabía dónde estaba Apodaca. No sabíamos ni cómo nos íbamos a mover, pero nos movimos. Una tía nos decía, qué valientes fueron. Yo no creo que fuimos valientes. Teníamos miedo, pero estábamos desesperadas. Fue más la desesperación que el miedo lo que nos impulsó a salir. Ahora, fue difícil, pero en todo lo que pasó en ese día, porque fue hacer maletas a la carrera, fue irnos de la casa, fue despedirnos de mi mamá, pude ver yo en todo ese proceso la mano de Dios. ¿Por qué? Porque aunque yo tenía miedo a muchas cosas, fue
ese paso que hicimos, el que me permitió llegar a la iglesia Génesis y tarde o temprano conocerlos a ustedes. Y mi vida cambió de muchas maneras. Pero si no nos hubiéramos atrevido a vencer el miedo, a vencer la desesperación, hubiéramos perdido esa parte. Muchas veces nosotros le vamos cediendo terreno al miedo. Nos da terror hacer algo y mejor no lo hago. Y después te da miedo hacer otra cosa y mejor tampoco ya lo hago. Y nos vamos paralizando entre cosas que no deberían de asustarnos tanto. Yo ya, en esa ocasión, yo dejé mi trabajo. Entonces ahorita pensar en dejar mi trabajo y empezar de cero ya no me asusta tanto, porque ya lo hice una vez. Pero cuando tú le vas dejando pedazos y pedazos al miedo, cada vez te va a dar más terror hacer algo. Una vez yo escuché un consejo que decía, si te da miedo hacer algo, hazlo. Hazlo con miedo, pero hazlo. Porque si no lo haces, te va a aterrar más. Además, en la Biblia encontramos en Josué 1:9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Ser valiente cuesta, y cuesta mucho. Este versículo de la Biblia se le da a Josué. ¿Quién era Josué? Era una persona que estaba liderando en este momento al pueblo de Israel. Un pueblo de Israel que no había podido llegar a entrar a la tierra prometida porque tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Que durante 40 años estuvo dando vueltas en el desierto y toda la generación que se supone que iba a disfrutar la tierra prometida no pudo entrar. Entraron los hijos de ellos. Entonces Josué se encontraba ante una encrucijada. Él tenía miedo, por eso Dios le dice, no temas, porque tenía miedo, sino porque se lo diría a Dios. Él tenía que vencer el miedo que tuvieron los demás, una generación que no pudo entrar. Si él no hubiera vencido ese terror de guiar al pueblo de Israel, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor otros 40 años hubieran tenido que pasar para que ellos entraran. Además, la instrucción que se le dio a Josué no era una instrucción lógica. No se le dijo, ve, párate enfrente de la ciudad que tiene esos muros altos y haz un pozo, o trepa los muros, que era algo a lo mejor difícil, pero posible para una persona. Se le dijo, ve y da vueltas alrededor. Que cualquier persona que dijera, qué pueblo tan loco, qué instrucción tan extraña, pero ellos iban a hacer eso porque era posible para ellos. Dios se iba a encargar de hacer lo imposible, que era que al sonido de las trompetas y que la gente gritara, los muros se cayeran. Eso era imposible para ellos, pero era posible para Dios. Si ellos demostraban la obediencia y el valor de caminar aunque no viera nada, Dios se iba a encargar de hacer lo imposible. No sé a qué le tengan miedo ustedes, porque todos en cierta manera le tenemos miedo a algo, a la incertidumbre, al futuro, al pasado. Yo soy muy preocupona por las cosas que van a pasar y muchas veces me imagino escenarios en mi cabeza que jamás pasan. Y en estos últimos meses Dios me ha estado enseñando a dejar de preocuparme por las cosas que no conozco y que todavía no han pasado. Hace unas semanas que pasamos el campamento, a mí me tocaba dar una palabra y yo estaba muy nerviosa. Desde semanas anteriores estaba muy nerviosa, no a hablar, estoy acostumbrada a hablar, a no callarme casi creo, pero estaba nerviosa por equivocarme de lo que iba a decir. Entonces una noche antes yo estaba estudiando, en la mañana me desperté, lo primero que hice fue agarrar la tablet para poder estudiar, pero mi pensamiento era, me voy a quedar en el cuarto hasta que me digan ya va a empezar, para tener toda la mañana para estudiar. Pero decidí salir. Salí con la tablet para ver si alcanzaba a estudiar otro ratito y en la mañana ya no pude leer mucho porque empecé a apreciar el amanecer. Usualmente no tengo tiempo de ver el amanecer, entonces vi esa bella mañana que Dios nos regaló, que el clima estaba fresco, estaba agradable. Empecé a conversar con los demás, a reírme con las experiencias que nos contaban los adolescentes. Disfruté de la mañana,
También el pastor Aileen y Jasia oraron por mí y me dieron mucha paz su oración. Entonces, el hecho de haber vencido ese miedo hizo que yo pudiera experimentar cosas muy agradables. Hay muchas veces que nosotros por miedo perdemos oportunidades, perdemos crecimiento, perdimos momentos especiales porque tuvimos miedo a equivocarnos. Si nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrar muchas personas que se equivocaron. Muchos que en querer agradar a Dios erraron en el camino. Moisés se equivocó, David se equivocó, pero cuando Dios los llamó, ellos dijeron, voy. Y ese mismo Dios que los llamó a ellos, también nos llamó a nosotros. ¿Cuál es la diferencia? La libertad se vive sin distracciones. ¿Cuántos de nosotros vivimos ajetreados? Que sentimos que el día no tiene suficientes horas, pasan las semanas entre los dedos como agua, llega el final de mes, hay que pagar recibos y tú dices, ¿qué hice en todo el tiempo? ¿Qué hice en toda mi vida? Pasa la semana, lunes, martes, miércoles, llega el domingo, venimos a la iglesia, pero nuestra mente jamás entró a la iglesia. Se quedó en el trabajo, se quedó en los quehaceres de la casa, se quedó en lo que tienes que hacer mañana porque es lunes. Jamás le dimos un momento, esa hora ni siquiera, para alabar a Dios. No es que lo que estés haciendo sea pecado o no sea pecado, sino que Él te está robando la paz y que te está quitando que Dios sea tu prioridad. Si yo le pregunto a las mujeres aquí de la iglesia, las casadas, imagínate que llegas a tu casa, preparas la comida, te esfuerzas, le sirves el manjar favorito de tu esposo, se sienta tu esposo a comer y lo primero que dice, ya habrá comido la secretaria. ¿Qué van a decir? Ay, bien, si quieres llévale un taco, ¿verdad? Claro que no, porque ninguna mujer va a querer que su esposo tenga a otra como prioridad. Se va a molestar si su prioridad no es ella, si no se preocupa primero por ella. Entonces, porque nosotros dejamos que todo lo demás sea nuestra prioridad y no sea Dios. Hay tantas cosas en nuestra agenda que nos empiezan a robar el gozo, la paz, la plenitud, que nos tienen envueltos y no podemos soltarlos aunque sea un ratito. Y esa no es la vida que Dios diseñó para nosotros. En esta semana, que yo ya tuve un momento, que estoy de vacaciones, tuve un momento más de paz en mi casa, tuve tiempo por fin de ponerme a hacer los estudios bíblicos que tenía atrasados, a preparar esta clase para ustedes. Y fue muy diferente esta semana a la que usualmente yo vivo cuando estoy trabajando, porque me despierto a la carrera, porque voy de un lugar a otro, llego a mi casa muy tarde, me preocupo nada más por comer y por terminar. Y fue muy diferente cómo mi espíritu pudo estar en paz y en tranquilidad, que me sorprendió porque yo soy bien nerviosa, que yo pude disfrutar esta semana porque le pude dedicar el tiempo que Dios merecía, y no nada más en estudiar la Biblia, sino en meditarla, en conversarla con mi mamá, en plantearle ideas, en escuchar cantos, en dormir con música. Fue como si pudiera rodearme completamente de lo que era un ambiente de Dios y disfrutarlo plenamente. Cuando Dios nos hizo libres a través del sacrificio de su Hijo, puso en nosotros, en cada uno de ustedes, una promesa. Hay algo por lo que fuimos liberados, no nada más para vagar por la vida. Fuimos llamados, y muchas veces nosotros miramos atrás y queremos regresar de donde Dios ya nos sacó, porque es lo que conocíamos, lo que hicimos por años, pero no significa que sea lo mejor para nosotros. Dios no nos llamó para dejarnos abandonados, tirados a nuestra suerte. Cada uno de nosotros tiene un porqué, y si no lo conocemos, no significa que no exista, significa que no le hemos preguntado correctamente a Dios cuál es el propósito de nuestra vida, porque el preguntar significa también pagar un precio,
significa orar, significa meditar, significa que Dios te diga, esto que estás haciendo no me agrada, tienes que dejarlo y aprender a soltar. Dios ya conocía todas las dudas que ibas a tener cuando te llamó. Ya sabía qué cosas podías hacer y qué cosas no podías hacer, y aún así te llamó. Entonces, todas esas dudas, todo ese miedo, no debe de ser un impedimento para que nosotros sirvamos a Dios. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le sacó toda la cartilla de dudas. Es que yo no puedo hablar, es que yo no puedo ir, es que no me van a creer. Y se detuvo un momento hasta que Dios le sacó la vuelta por todo lo que tenía que decirle y dijo, vas. Y fue. Muchas veces las dudas nos van a hacer que vayamos más despacio. Y está bien, a veces querer buscar el lugar más seguro, pero ten en cuenta que Dios te tiene estás en un momento de tu vida en un lugar, Dios te quiere poner en otro. Tú decides cuánto tiempo te va a tomar llegar desde un lugar hasta el otro. Si en cada paso que tú tengas que dar vas a dudar, vas a temer, te vas a detener, vas a llorar, hasta que agarres el valor y avanzar. Tú decides si te vas a quedar estancado ahí 1 mes, 2 meses, 1 año, o vas a seguir avanzando, confiando en Dios. Que te va a dar miedo, te va a dar miedo, pero cada vez que tú vayas soltando esas dudas, va a ser más fácil caminar, va a ser más fácil hacer las cosas, porque vas a aprender a confiar, vas a ver lo que en verdad es la fe. Dios jamás nos va a dejar solos. En la Biblia se repite muchas veces que no nos deja solos. Cuando nosotros hacemos las cosas en compañía de los demás, es más fácil. ¿Cuánto más si recordamos que lo estamos haciendo con Dios? La esclavitud es complicada y vamos a querer regresar porque es más cómodo, pero no significa que sea lo mejor. A los que son padres sabrán que aunque estén aquí en la iglesia, siempre tienen un ojo sobre sus hijos para asegurarse que no se hayan salido, para asegurarse que estén bien. Llora alguien y todos voltean, están al pendiente de sus hijos. ¿Cuánto más Dios no va a estar al pendiente de nosotros? A nosotros nos va a tocar luchar, nos va a tocar batallar, porque en la libertad también se pelea, pero también nos va a tocar vencer. Nos va a tocar ver ese plan que Dios tenía para cada uno de ustedes, que fue hecho desde la eternidad para cada uno de ustedes. Quizás las cosas antes eran más sencillas o creían que eran más sencillas, pero tengan en cuenta que en ustedes hay un propósito y Dios los liberó para algo, no para vagar por el desierto, por el camino, sin nada que hacer. Cada uno de ustedes tiene un propósito en Dios y depende de ustedes si van a decidir vivirlo en libertad o van a seguir luchando con la esclavitud todo el tiempo. Los voy a invitar a ponerse de pie, hermanos. Hay tantas cosas que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que pasan a nuestro alrededor. Hay tantas cosas que Dios nos ha guardado por amor. Y hay tanto que Dios está dispuesto a darnos, a revelarnos. Pero nos corresponde a nosotros avanzar. Avanzar no es fácil, avanzar da miedo. Pero mientras más avances, más vas a poder conocer a Dios. Más vas a poder sentir la libertad, el gozo, la plenitud de poder ver esa tierra prometida que Dios tenía para cada uno de nosotros. Padre Santo, te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Te pedimos, Señor Jesús, que tú muestres a cada uno de tus hijos, Dios, que es aquello que los mantiene atados, Señor, que es aquello que no los permite, Padre, avanzar hacia ti. Si es el pecado, Señor, tú ya has dicho que somos libres y perdonados en ti, porque en la cruz, Señor, tú llevaste todos nuestros pecados,
todas nuestras aflicciones, Señor. Tú ya nos has perdonado, Padre. No permitas, Señor, que el orgullo nos venza y que creamos, Padre, que somos sucios, Señor. Tú nos has hecho limpios, Padre, y te pedimos que tú vengas a perdonar, Señor, a liberar cada uno de tus hijos que se encuentra atado por el pecado, Dios. Tú conoces su corazón, tú conoces su mente y su alma, Padre. Libera cada uno de los corazones que están hoy aquí, Señor. Que el pecado no sea un impedimento para vivir en lo que tú deseas para esta casa, Dios. Señor, si el miedo y las dudas están en tu casa, te pedimos que tú vengas a recordar, Padre, que tú ya nos has hecho libres, que tú puedes ayudarnos a vencer cada una de las dificultades que tenemos, Dios, que tú conocías nuestras capacidades y aún así tú nos llamaste, Señor. Te pedimos que liberes, Señor, cada uno de los corazones que tiene miedo de actuar, que tiene miedo de soltar, que tiene miedo de caminar hacia adelante, Señor. Dales la fuerza y recuérdales, Padre Santo, que tú jamás nos has dejado solos, que tú vas con nosotros caminando momento a momento, tomados de la mano, Dios, y que nos guías por el camino seguro, Padre, para que podamos llegar hasta esa tierra eterna que tú diseñaste para nosotros, hasta ese propósito, Padre, que tú diseñaste en la eternidad. Que nada nos detenga y nos aparte, Señor, de ese camino que fue pactado por ti, Dios. Somos ese pueblo, Señor, que quiere luchar para entrar a la tierra prometida, que no se va a dejar vencer por el temor, por las dudas, por las dificultades, Padre, que va a tomar la espada y va a caminar hacia adelante, Señor, que va a seguir tus órdenes, Padre, aunque no tengan lógica para nosotros, y va a dar las vueltas que sean necesarias y va a alzar su voz, Señor, para darte la gloria, Padre, y poder entrar y vencer en la tierra, Señor, que tú destinaste para cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos que vengas, Señor, y nos recuerdes que tú eres el centro de nuestra vida. Que los afanes de este mundo no nos roben el gozo que tú ya nos diste, Señor. Que nuestra prioridad seas tú, desde la mañana hasta la noche, Señor. Que nuestra alma y nuestro espíritu te puedan dar la gloria que tú te mereces, Señor. Que no pensemos que el trabajo es más importante, que la escuela es más importante, Señor. Porque tú eres lo primero, Señor, y lo último también. Que nuestra vida debe de girar alrededor de ti, Señor, porque tú eres el centro de todo, Padre. Nunca me has dejado. Gracias, Señor Jesús, porque nos recuerdas, Señor, que somos verdaderamente libres en ti. Porque tú, Señor, viniste a este mundo a salvarnos, Señor. Y no vamos a permitir que el pecado, que el terror, que la tristeza nos robe la libertad que tú ya nos diste, Padre. Nos robe el gozo que tú ya nos diste, Señor Jesús. Y si es necesario, Dios, vamos a luchar, vamos a mantenernos firmes, Señor, para ver esa tierra, Dios, que tú diseñaste para nosotros, ese propósito para cada una de las familias de Aguas de Reposo, Señor Jesús. Gracias, Padre, por recordarnos todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Todo lo que tú ya dijiste que éramos, Señor Jesús. Porque tú nos conocías desde la eternidad, Padre Santo. Y aunque nosotros no somos dignos, Señor, tú nos llamaste. Y hoy podemos decir, heme aquí, Señor. Yo voy a luchar por mi familia. Yo voy a avanzar, Señor, hasta tener en mis manos esa tierra prometida, Padre Santo. Yo no me voy a detener
hasta ver a mis generaciones crecer en esta tierra que tú destinaste para cada uno de nosotros, Señor. Yo no me voy a detener hasta no ver tu gloria descender, Señor, en este lugar. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor.